Canarias es un lugar especial en el mundo, ¿no? Es esencial la conservación del suelo para un adecuado funcionamiento de los ecosistemas. Tenemos que proteger nuestro entorno. Canarias. Desde el corazón del océano Atlántico se levanta un archipiélago que desafía el horizonte. De paisajes verdes, parajes agrestes, barrancos y laderas, tierra, agua y semillas que han engendrado la vida desde hace millones de años. Los suelos junto con el agua son uno de los recursos más limitados que tenemos en Canarias. Los suelos que conocemos hoy en día y que encontramos mucho más maduros que el resto, surgieron con el nacimiento de las islas hace ya más de 15 millones de años. Sin embargo, hace falta tan solo una pequeña intervención humana de un par de segundos para destruirlo. Aquí, bajo la primera capa de suelo, trabaja de forma incansable ese legado natural. Se trata de un mundo invisible a simple vista, que lucha cada vez con más dificultad por mantener un equilibrio silencioso. El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre. Sobre la primera capa de roca madre en proceso de desintegración, durante miles de años, se asienta materia orgánica, producto de la actividad biológica de seres vivos. A su vez, esta descomposición favorece reacciones químicas entre minerales, oxígeno, factores climáticos y agua filtrada, de la que se alimentan más organismos vegetales y pequeños invertebrados. Es el ciclo de la vida. Sin esta actividad continua, en nuestro planeta solo habría desierto. Hace no tanto tiempo, paisajes como este en Canarias tenían un aspecto bien distinto. Donde hubo explosión de vida por la intensa actividad biológica del suelo, en muchos casos apenas queda matorral disperso, tierra estéril y piedras. Se estima que aproximadamente en un 43% de la superficie del archipiélago existe un desequilibrio entre las pérdidas de suelo por procesos de erosión hídrica y erosión eólica y la tasa de formación de nuevo suelo, que es generalmente muy baja, particularmente en las zonas áridas y semiáridas. Ya en 2007, un estudio revelaba el alto grado de erosión en islas como Fuerteventura, con un 59% de su territorio afectado. Gran Canaria con un 56%, La Gomera con un 47% y Tenerife con cerca del 42% de suelo degradado. Lanzarote y en menor medida El Hierro y La Palma también mostraron signos de deterioro. En 2008, el Ministerio de Medio Ambiente concluyó que hasta el 90% del archipiélago canario corre riesgo real de desertificación. A la espera de estudios más recientes, la situación es crítica. Pero, ¿qué está perdiendo realmente el suelo? A ojo de microscopio, la ciencia ha conseguido estudiar apenas el 1% de su frenética actividad microbiótica. Se trata de un ecosistema fascinante en el que la vida se abre paso. La alteración o la pérdida de la microbiota del suelo afecta negativamente a todo el ecosistema. Por lo tanto, tenemos que pensar en el suelo como un sistema vivo. Un suelo solo está sano si tiene una microbiota amplia y diversa. En unos gramos de tierra fértil respiran cientos de miles de millones de células vivas. Hongos, bacterias, algas y otros microbios actúan junto a raíces como una gran orquesta simbiótica en la que unos dependen de otros para vivir. Su actividad descompone materia orgánica y libera nutrientes a la tierra, de los que se alimentan otros organismos y plantas, que a su vez aportan sustento a la vida en la superficie. Romper esta mágica cadena puede resultar fatal para muchas especies. La desertificación de los suelos se describe en términos de su efecto sobre las plantas, el ecosistema vegetal y del suelo. Pero nos olvidamos de que en el suelo esa mayoría invisible está siendo grandemente alterada. Por lo tanto, todo lo que ocurra abajo va a tener influencia. ¿Por qué? Porque los microorganismos del suelo realmente son los impulsores de todo el ecosistema, son los que mantienen la diversidad vegetal. Si el suelo se degrada, esto va a afectar prácticamente a todas las especies.
Canarias, igual que el mundo, la biodiversidad en estos momentos está en riesgo, ¿no? Porque las diferentes actuaciones, principalmente del hombre, ¿no? O sus actividades asociadas, también los cambios climáticos, etcétera, van a afectar a esta biodiversidad, y Canarias somos parte del mundo, y entonces también estamos viendo que se está produciendo una pérdida de biodiversidad importante, ¿no? Yo te podría poner un ejemplo como puede ser la siempreviva, ¿no? Un endemismo de la isla de Lanzarote, de los Ricos de Famara. En muchas de sus poblaciones se ha observado que la degradación del suelo ha ido en detrimento del reclutamiento de individuos nuevos para las poblaciones, con lo cual se está observando un envejecimiento de estas poblaciones. Los Altos de Famara, el sitio donde nos encontramos, constituye un ejemplo de una zona árida, en la actualidad sometida a intensos procesos de desertificación. Se tuvieron que formar en unas condiciones de humedad mucho mayor que las actuales, en un clima subtropical, similar a una formación de bosque termófilo o incluso con algunos elementos de la laurisilva, como lo que se observa todavía en la actualidad en otras islas del archipiélago. El viento oceánico, las lluvias torrenciales y la escasa cobertura vegetal en algunas zonas han jugado un papel determinante en la configuración del suelo en Canarias. Sin embargo, el actor principal de la mayoría de tragedias medioambientales es otro. El ser humano es en buena parte responsable de la degradación del suelo. La agricultura intensiva, la sobreexplotación y los pesticidas limitan su regeneración. La sobreexplotación y contaminación de los acuíferos y el riego con aguas salinizadas envenena gradualmente el ecosistema. La acción de los herbívoros introducidos, la actividad extractiva, la deforestación, los incendios y la urbanización evitan la retención de nutrientes. De no frenar su destrucción, la naturaleza podría dejar de proveer sus frutos. ¿Estamos a tiempo de evitarlo? Cualquier perturbación que disminuya la calidad de esos suelos, puede ser la erosión, la contaminación, etcétera, va a hacer que los suelos pasen a una fase de regresión y van a perder o van a tener un menor potencial para mantener o sustentar esa biodiversidad. Entonces se van a generar hábitats que son desestructurados, empobrecidos y de alguna manera degradados. Y esto ha pasado en gran parte o en una parte importante del territorio en el archipiélago canario. La comunidad científica lleva años investigando nuevas maneras de afrontar una batalla cada vez más urgente. Además de la repoblación de especies en peligro, en el ámbito universitario y viveros del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias se desarrollan otras estrategias a largo plazo. Si definimos de forma clásica lo que es repoblación, es simplemente sustituir una especie que se ha perdido por la misma especie y en las mismas condiciones. Cuando se quiere restaurar un espacio medioambiental que se ha estropeado por cambio climático, por efecto antrópico o por lo que sea, lo primero que habría que preguntarse es por qué se ha ido esa biodiversidad, por qué se ha perdido esa especie. Entonces empezamos a tener argumentos para recuperarlo. Y en esa recuperación no solamente es importante esa especie o esas especies que se han perdido, sino también es muy importante la biodiversidad que no se ve, la biodiversidad del subsuelo. De todas las actividades que se producen en un suelo sano, la que presenta más utilidad con vistas a la recuperación de hábitats la lleva a cabo cierto tipo de hongo. Es la función que desempeñan las micorrizas, que pueden conectar plantas leguminosas y no leguminosas y por lo tanto servir en la transferencia de nitrógeno desde el donador, digamos, la leguminosa, al receptor, que serían las plantas no leguminosas. Bajo la superficie, las raíces de especies vegetales están diseñadas para buscar agua y nutrientes de la tierra. No siempre es fácil, pero en muchos casos cuentan con un arma secreta. Un hongo, también en búsqueda de recursos, establece alargando sus filamentos o hifas una relación simbiótica con la raíz para formar una micorriza. Ambas partes salen ganando. El hongo obtiene hidratos de carbono y vitaminas de la planta, y la planta obtiene nutrientes, minerales y agua. Además, la micorriza es capaz de extenderse a mucha más distancia que una raíz solitaria, por lo que mejora su capacidad de supervivencia. Otro de los problemas detectados es la ausencia de fósforo y nitrógeno en suelos degradados.
Afortunadamente, desde hace más de 100 años se conoce la facilidad de las plantas leguminosas para albergar rizobios, bacterias capaces de fijar biológicamente nitrógeno. La bacteria directamente le pasa el nitrógeno fijado, el amonio, a la leguminosa. ¿Cómo se benefician el resto de plantas que crecen alrededor? Pues hay distintas rutas. La principal es la descomposición de esa materia, de ese material vegetal de las leguminosas. Finalmente esas raíces, fragmentos se van a ir incorporando en los suelos, los propios nódulos radicales, también las hojas que caen, eso es material rico en nitrógeno y a través de la descomposición, que es un proceso más o menos lento, finalmente alcanzará a otros organismos. La investigación que estamos haciendo a nivel de vivero está basada en el estudio de los lugares de destino de las plantas. A partir de ahí traemos muestras de suelo y estudiamos un poco cuál es la microbiota que estaría asociada a esas plantas cuando estuvieran en destino. Las multiplicamos aquí y tratamos de evaluarlas en lo posible y las utilizamos en los sustratos para la multiplicación de las futuras esquejes, de las futuras semillas que irían ahí a regenerar esos hábitats. Son muchas las actuaciones que se han llevado a cabo a lo largo de estas últimas décadas por parte de diferentes administraciones y que sin embargo no han conseguido el éxito que se buscaba a la hora de revegetar o a la hora de reestructurar o rehabilitar los hábitats. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido para ese fracaso es precisamente que no se ha tenido en cuenta el componente del suelo, ¿no? De interés científico son las acciones de recuperación de hábitats llevadas a cabo en zonas como Montaña Amarilla en Tenerife. Tras años de rehabilitación, se empieza ya a recuperar tímidamente parte del forraje vegetal perdido durante siglos. En los Altos de Famara, Lanzarote, se realizan asimismo acciones experimentales encaminadas a recuperar hábitats, pruebas con sistemas de captación de agua, vallados y protección de ejemplares sensibles en fincas delimitadas han servido de base para estudiar la viabilidad de nuevos proyectos a largo plazo. La Isla Conejera acogió en 2019 un encuentro entre científicos y técnicos del sector público y privado en el que se pusieron en común experiencias en todas las islas. ¿Es posible deshacer el impacto del tiempo, el clima y del propio ser humano sobre el suelo de Canarias? La tierra sostiene la vida. Tenemos que reaccionar cuanto antes. Necesitamos la colaboración de todos. Pero los conocimientos científicos, el trabajo de laboratorio e incluso la cota a la destrucción progresiva del medio ambiente no siempre es suficiente. Son herbívoros, pero también unos de los depredadores más letales para su entorno. Hojas, ramas, matorral y plantas constituyen una voraz dieta que deja tras de sí imágenes como estas. En zonas sin control, cabras, conejos, ovejas, muflones y arruís son destructores del medio natural. El paso del ganado silvestrado, de los arruís, de los muflones, compacta de tal manera el suelo, lo hace tan duro que es imposible que aunque caigan ahí las semillas, estas no pueden germinar y no pueden seguir expandiéndose las especies. No podemos mirar para otro lado y tenemos que buscar una solución, tenemos que actuar sobre este problema, ¿no? El reto más urgente que tenemos en Canarias actualmente desde el punto de vista de la conservación es detener el actual deterioro que sufre el archipiélago. Tratar de restaurar lo que queda de los ecosistemas naturales y dentro de todas estas acciones juegan un papel primordial la prevención y el control de las especies exóticas invasoras. Solo del entendimiento entre personas y naturaleza, entre sociedad y gestores, puede nacer el futuro.